Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desmenuzar un rumor que está incendiando las redes sociales y que, a decir verdad, nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, lo adivinaron, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando entre estos dos? Hoy vamos a analizar a fondo una fiesta inesperada, que supuestamente tuvo lugar en un club exclusivo llamado Romance. ¿Romance a la vista? Eso es lo que todos queremos saber. Así que quédate conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a repasar todas las pruebas, los rumores y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este drama turco. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos de chismes jugosos. Vamos a formar una comunidad de salseo turco súper potente. Ahora sí, empecemos. El título lo dice todo, Demet y Can Yaman, fiesta inesperada en club exclusivo Romance, ¿romance a la vista? Cuando vi esto por primera vez mi mandíbula literalmente tocó el suelo. Después de años de distanciamiento, rumores de enemistad y proyectos separados, ¿estarían Demet y Can listos para darnos una segunda parte de su historia de amor? Para entender el revuelo que ha causado esta noticia, tenemos que recapitular un poco su historia. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más importantes del panorama actoral turco, saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química en pantalla entre Can y Demet era innegable, y rápidamente se tradujo en rumores de un romance fuera de las cámaras. Durante la emisión de la serie, los fans estaban convencidos de que eran pareja. Los vieron juntos en eventos compartiendo miradas cómplices, e incluso hubo fotos que alimentaron aún más la teoría de que su amor era real. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada de forma oficial. Mantenían un perfil bajo, dejando que los fans soñaran con su cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de Erkenci Kuş explotó. La serie llegó a su fin y poco después, comenzaron a surgir rumores de una ruptura entre Demet y Can. Se hablaba de celos, de diferencias creativas y, lo peor de todo, de una supuesta enemistad. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les vio juntos en ningún evento y, en entrevistas, evitaban hablar el uno del otro. El sueño de verlos juntos se esfumó. Durante años, cada uno siguió su camino. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral y se convirtió en una estrella aún más grande. Demet Özdemir, por su parte, se consolidó como una de las actrices más queridas en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Incluso ambos encontraron el amor en otras personas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que paralizó Turquía. Lamentablemente este matrimonio no duró mucho y se divorciaron hace unos meses. Can Yaman, por su parte, también tuvo varias relaciones sentimentales públicas, pero ninguna llegó a buen término. Y aquí es donde entra en juego la famosa fiesta inesperada en el club Romance. Según los rumores que circulan en las redes sociales turcas, Demet y Can fueron vistos juntos en este club exclusivo la semana pasada. Al parecer, se trataba de una fiesta privada organizada por un amigo en común. Hasta aquí podríamos pensar que simplemente coincidieron en el mismo lugar. Sin embargo, los rumores se intensificaron cuando varias personas que asistieron a la fiesta afirmaron haber visto a Demet y Can muy cercanos, conversando animadamente y riendo juntos. Incluso algunos aseguran que se les vio bailando muy cerca el uno del otro. Obviamente estas informaciones no son oficiales. No hay fotos ni vídeos que confirmen estos encuentros. Todo se basa en el testimonio de personas que supuestamente estuvieron presentes en la fiesta. Por lo tanto, tenemos que tomarlo con pinzas. Pero, ¿por qué este rumor ha generado tanta expectación? Creo que la respuesta es sencilla, los fans nunca han perdido la esperanza de ver a Demet y Can juntos. A pesar de los años de distanciamiento, el cariño que sienten por ellos como pareja sigue vivo. La química que tenían en Erkenci Kuş fue tan fuerte que muchos creen que su amor era real y que, tal vez, aún hay una chispa encendida entre ellos. Además, hay que tener en cuenta que Demet está soltera después de su divorcio. Esto ha alimentado aún más las esperanzas de los fans. Ven esta situación como una oportunidad para que Demet y Can retomen su relación.
Pero siendo realistas, ¿qué tan probable es que esto suceda? A mi parecer, es difícil de decir. Por un lado, es cierto que ambos son personas muy atractivas y talentosas. También es cierto que la química entre ellos era innegable. Y por supuesto el hecho de que hayan coincidido en la misma fiesta y que, supuestamente, hayan estado muy cercanos, alimenta la esperanza. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que han pasado muchos años desde que trabajaron juntos. Ambos han cambiado y han madurado. Además, la presunta enemistad que hubo entre ellos podría ser un obstáculo difícil de superar. Por otro lado, también podría ser que simplemente sean amigos. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y compartieron experiencias muy intensas. Es posible que hayan logrado superar sus diferencias y que ahora tengan una relación cordial. En mi opinión, lo más probable es que no haya un romance a la vista. Creo que simplemente coincidieron en la misma fiesta y que, por cortesía, se saludaron y conversaron un poco. No creo que esto signifique que estén planeando retomar su relación. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que si eres fan de Demet y Can como pareja, no pierdas la fe. Quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento individual. Demet sigue protagonizando exitosas series y películas, y Can continúa triunfando en Italia. Ambos son grandes artistas y merecen todo nuestro apoyo. Además, podemos seguir atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación turcos para ver si surge alguna novedad sobre este tema. Si hay alguna confirmación oficial sobre la supuesta fiesta inesperada, o sobre un posible acercamiento entre Demet y Can, seré la primera en contárselo. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos. La historia de Demet y Can es un culebrón turco en la vida real. Un romance que nunca se confirmó, una supuesta enemistad, y ahora una fiesta inesperada, que ha reavivado la esperanza de los fans. ¿Qué pasará? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, hoy analizamos el rumor de una fiesta donde Demet y Can fueron vistos juntos, reavivando las esperanzas de los fans sobre una reconciliación. Recapitulemos su historia desde Erkencikus hasta sus caminos separados, y reflexionamos sobre las posibilidades reales de un romance entre ellos. Aunque la incertidumbre persiste, el cariño del público por esta pareja icónica sigue vivo. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del rumor de Demet y Can. Gracias por quedarse hasta el final. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Demet y Can tienen una segunda oportunidad? ¿O crees que simplemente son amigos? Déjame tu comentario abajo, quiero leer tus teorías. También cuéntame qué otros temas te gustaría que cubriéramos en el canal. Estoy abierta a todas tus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos de chismes jugosos. Ayúdanos a crecer esta comunidad de salseo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen, que la cosa no termina aquí. Porque como buena chismosa profesional, he estado investigando un poquito más a fondo sobre esta dichosa fiesta en el Club Romance. Y les tengo que decir, la información que he encontrado es aún más jugosa de lo que imaginaba. Primero que nada, hablemos del Club Romance. Este lugar no es un antro cualquiera, mis queridos. Se trata de un club ultra exclusivo en Estambul, al que solo se puede acceder por invitación. Dicen que las celebridades, los empresarios más influyentes y la creme de la sociedad turca frecuentan este lugar. Así que el simple hecho de que Demet y Can hayan estado ahí ya es bastante significativo. Además, me he enterado de que la fiesta fue organizada por un productor muy conocido en la industria del entretenimiento turco, un tal señor Ali. Este señor Ali ha trabajado con Demet y Can en proyectos separados, y se dice que es muy amigo de ambos. Algunos incluso sugieren que este productor estaría intentando juntarlos de nuevo como si fuera un cupido turco. Ahora, vamos a lo que realmente nos importa, ¿qué tan cerca estuvieron Demet y Can en la fiesta? He hablado con varias fuentes que aseguran que la tensión entre ellos era palpable. Dicen que se notaba que había algo más que amistad en el ambiente. Una de mis fuentes me contó que vio a Demet y Can conversando durante mucho tiempo, y que en un momento dado,
Can le tomó la mano a Demet mientras le decía algo al oído. Imaginen la escena. Mis radares de romance están explotando. Otra fuente me dijo que Can no dejaba de mirar a Demet durante toda la noche, y que se acercaba a ella cada vez que tenía oportunidad. Al parecer, estaba muy atento a ella y se aseguraba de que estuviera cómoda y disfrutando de la fiesta. ¡Ay, Can, qué caballero! Pero la cereza del pastel fue lo que me contó una tercera fuente. Esta persona afirma haber visto a Demet y Can bailando juntos, muy cerca el uno del otro, al ritmo de una canción romántica turca. Dicen que parecían dos imanes que no se podían separar. Claro, como ya les dije, todo esto son solo rumores y testimonios de personas que supuestamente estuvieron presentes en la fiesta. Pero, ¿dónde hay humo hay fuego, no? Y en este caso, el humo es bastante denso. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, la situación sentimental de Demet. Como ya sabemos, la actriz se divorció hace poco de Oğuzhan Koç. Este divorcio fue muy mediático y generó mucha controversia en Turquía. Algunos culparon a Demet por la ruptura, mientras que otros apoyaron su decisión de seguir adelante. Lo cierto es que Demet ha estado pasando por un momento difícil en su vida personal. Y según algunos medios turcos, la actriz estaría buscando un nuevo amor que la haga feliz y la llene de alegría. ¿Será Can Yaman ese nuevo amor? Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus altibajos en el amor. El actor ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, pero ninguna ha prosperado. Algunos dicen que Can es muy exigente con sus parejas, mientras que otros creen que simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. Pero, ¿y si la persona adecuada siempre estuvo ahí, justo delante de sus ojos? ¿Y si Demet y Can están destinados a estar juntos? ¡Ay, qué romántico! Sé que muchos de ustedes estarán pensando que todo esto es una fantasía, que es imposible que Demet y Can retomen su relación después de tantos años de distanciamiento y supuesta enemistad. Pero yo soy una romántica empedernida, y me niego a perder la esperanza. Creo que en el amor todo es posible. Y si Demet y Can realmente se aman, creo que pueden superar cualquier obstáculo y volver a estar juntos. Ojalá que así sea. Y hablando de esperanzas y fantasías, no podemos olvidarnos de los fans de Erkencikus. Estos fans son los más apasionados y leales del mundo. Han seguido a Demet y Can a lo largo de sus carreras, y nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Los fans han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales y han escrito miles de fanfics sobre Demet y Can. Son verdaderos guerreros del amor. Y ahora, con este rumor de la fiesta en el Club Romance, los fans están más ilusionados que nunca. Están convencidos de que Demet y Can se van a reconciliar y que van a vivir felices para siempre. Ojalá que sus sueños se hagan realidad. Pero volviendo a la realidad, tenemos que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Como ya les dije, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Demet y Can estén juntos de nuevo. Así que lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Estar atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación turcos para ver si surge alguna novedad sobre este tema. Y sobre todo seguir apoyando a Demet y Can en sus carreras individuales. Mientras tanto, yo voy a seguir investigando y buscando más información sobre esta fiesta inesperada en el Club Romance. No se preocupen, mis chismosos favoritos, que yo no los voy a defraudar. Les prometo que les mantendré informados de todo lo que descubra. Y ahora sí, con esto me despido por hoy. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo de chismes jugosos. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo este embrollo. ¿Creen que Demet y Can tienen una segunda oportunidad? ¿O creen que simplemente son amigos? Déjenme sus teorías y especulaciones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Nos vemos en el próximo chisme.